Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 3 y el día de hoy queremos exponerles sobre traductores e intérpretes. Pero, ¿qué es un traductor? Si llevamos esta pregunta a nuestra vida cotidiana, podemos decir que un traductor es una persona o herramienta que nos permite entablar una conversación con una persona que no hable nuestro idioma. Y esta definición no está muy alejada de lo que es en informática, puesto que mientras nosotros hablamos una lengua, en este caso en español, las computadoras solo entienden el lenguaje binario. Es así que requerimos una herramienta para poder transmitir nuestras instrucciones a la computadora y que ésta pueda ejecutarlas. Es entonces que podemos definir un traductor como un programa que transforma un lenguaje fuente a otro, y, de ser necesario, este nos mostrará nuestros errores de sintaxis. Entre los traductores existen los compiladores y los intérpretes, que veremos más adelante. Pero antes de eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué es un ensamblador? Ensambladores y macroensambladores. Los ensambladores establecen una relación biunívoca entre cada instrucción y una palabra mnemotécnica, de manera que el usuario escribe los programas haciendo uso de los mnemotécnicos y el ensamblador se encarga de traducirlo al código de máquina puro. Pero, ¿qué significa esto? Los mnemotécnicos son palabras que sustituyen a un código de operación del procesador. Por ende, al escribir uno, se realiza una operación relacionada al hardware y a la arquitectura del procesador. Por ende, ensamblador es un código de programación muy básico, cercano al binario, pero que es entendible por los humanos. Cabe resaltar que dependiendo del procesador en el que estemos, los mnemotécnicos cambiarán. Existen diferentes tipos de ensambladores, como los ensambladores cruzados, que se crean en un procesador diferente al que se van a ejecutar. Los ensambladores residentes, que se guardan en el mismo procesador. Los ensambladores de una fase, que traducen línea por línea y se ejecutan línea por línea. Y los ensambladores de dos fases, que primero traducen todo el texto y luego se ejecutan línea por línea. Y finalmente el que nos importa, los macroensambladores. Mientras un ensamblador se refiere a la ejecución específica de una acción, un macroensamblador es un ensamblador con diseño modular, es decir, una instrucción en lenguaje de macroensamblador equivale a diferentes instrucciones de ensamblador normal. Por ende, esta es la manera más fácil de programar usando ensamblador. La extensión de este tipo de archivos es .asm. Compiladores. ¿Qué es un compilador? Es un software que se encarga de pasar a un lenguaje de programación de alto nivel al lenguaje máquina. Generalmente primero se tiene que pasar por un lenguaje ensamblador para llegar finalmente al lenguaje máquina. En palabras más simples, un compilador se encarga de traducir el código de los humanos al lenguaje del equipo en el que se escribe para poder ejecutarlo apropiadamente en este. Compilador contra intérprete. La diferencia entre un compilador y un intérprete es que mientras el intérprete ejecuta directamente las instrucciones que recibe en el lenguaje de programación dado, el compilador tiene que compilar estas instrucciones a un lenguaje de programación de más bajo nivel. Proceso de un compilador. Un compilador se divide en diferentes fases según su complejidad. Generalmente pueden ser dos tareas, el análisis del programa fuente y la síntesis del programa objeto. Alternativamente, esas fases descritas para las tareas de análisis y de síntesis se pueden agrupar en frontend y backend respectivamente. Fase de análisis. En el análisis es una corrección del programa fuente según las fases correspondientes al análisis léxico, o sea, descomponer el programa fuente en componentes léxicos, el análisis sintáctico, o sea, agrupar componentes léxicos en frases gramaticales, y el análisis semántico, o sea, comprobar la validez semántica de las sentencias aceptadas. Esto es similar a lo que se puede hacer en lenguajes comunes humanos, solo que con propiedades y conceptos de lenguajes de programación. Fase de síntesis. En la síntesis se busca generar una salida expresada en el lenguaje objeto que suele estar formado por una o varias combinaciones de generación de código y de optimización de código. Pasando con el concepto de intérprete, es un programa o software capaz de analizar y ejecutar programas escritos en lenguaje de alto nivel. Estos traducen y ejecutan el código línea a línea, cargando el código fuente y traduciendo las instrucciones a un lenguaje intermedio, para que el programa pueda ser ejecutado en el ordenador. El intérprete genera un código binario. Esta es su principal diferencia frente al compilador, que genera un archivo que puede ser ejecutado por el ordenador de forma automática. De forma simple, podemos ver al intérprete como un intérprete humano que traduce las frases que oye sobre la marcha sin producir ningún escrito permanente, y al compilador
como un traductor humano, que toma un libro y produce otro equivalente escrito en otra lengua. Existen básicamente dos tipos de lenguaje de programación, los de bajo nivel y alto nivel. Los lenguajes de alto nivel cuentan con una herramienta que codifica el código para que pueda ser interpretado por el equipo y ser ejecutado. Son más cómodos de utilizar y más cercanos al lenguaje humano. Un ejemplo de este sería el lenguaje interpretado, que consiste en scripts que son interpretados en tiempo real por un intérprete, lo cual permite maximizar la eficiencia de los programas en la mayoría de los casos. Ahora, las ventajas y desventajas. Ventajas. Es mucho más cómodo para depurar y corregir errores debido a su ejecución línea en línea. Requiere el código fuente para ejecutar un programa. Si el programa es muy largo, la ejecución es mucho más rápida, ya que no suele ejecutar todo el programa, gracias a la ejecución línea en línea. Desventajas. Es necesario tener el intérprete instalado en el equipo para que se ejecute el programa hecho en lenguaje de alto nivel. Cuando los programas son pequeños, la velocidad de ejecución es bastante lenta con respecto a los programas compilados. Por lo general, hay que configurar manualmente el pad del intérprete en el sistema para que se ejecute desde cualquier localidad del usuario. Para finalizar, en la mayoría de los casos, un compilador es más favorable, ya que su salida se ejecuta mucho más rápido, en comparación con una interpretación línea por línea. Sin embargo, dado que la interpretación ocurre por línea o declaración, se puede detener en medio de la ejecución para permitir la modificación o depuración del código. Aunque tengan ventajas y desventajas, en muchos casos se pueden utilizar en conjunto, ya que la mayoría de los entornos de desarrollo integrados emplean tanto la compilación como la traducción para algunos lenguajes de alto nivel. Continuamos con los cargadores. ¿Qué es un cargador? Un cargador es un pequeño programa que se ejecuta antes de inicializar lo que se desea. Se divide en tres fases: la de código fuente, la de objeto y la ejecutable. El cargador usualmente es una parte del núcleo del sistema operativo y es cargada al iniciar. Permanece en la memoria hasta que el sistema es reiniciado o apagado. Un cargador ligador está dividido en un enlace y un cargador relocalización y la carga. El cargador es normalmente un pequeño programa que permite al usuario entrar directamente las palabras de instrucciones y datos por medio de un teclado. ¿Alguna vez se han preguntado por qué siempre salía una pantalla negra cuando iniciaba el sistema? Pues eso también es un cargador y su nombre es Bookstar. El cargador Bookstar empieza desde la BIOS y termina hasta el bootloader del sistema operativo. Entradas. Las entradas pueden ser manual, o sea, mediante un teclado, o la ROM, que es un pequeño chip integrado principalmente en todos nuestros aparatos, que tiene instrucciones precisas para hacer que funcione correctamente nuestro dispositivo. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos verlos en una futura ocasión.